Bueno, ¿cómo están? Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de hipertensión arterial, ¿cierto? Enfocado en la farmacología. ¿Listo? Bueno, entonces, para iniciar hablando de esto, tenemos que saber qué es lo que es la hipertensión arterial, cuándo podemos considerar un paciente que tiene hipertensión arterial, ¿cierto? Entonces, nosotros nos tenemos que guiar primero que todo en la clasificación de la hipertensión arterial con las guías americanas, no con las europeas, ¿cierto? ¿Cómo clasifican, cómo clasifica las guías americanas la hipertensión? Entonces, la presión arterial normal está en un rango de menos de 130 y menor a 85. Si uno de los dos valores está alterado, ya no se considera normal. Listo. O sea, no es que uno de los dos tiene que cumplir. En este caso, para considerarla normal, tienen que estar los dos. Esto en milímetros de mercurio. Entonces, después, nosotros tenemos la presión arterial alta. Y la presión arterial alta está entre 130 a 139 y o porque cualquiera de los dos debe estar alterado para considerarse este rango, 85 a 89 milímetros de mercurio, ¿cierto? En la diastólica. Después tenemos la hipertensión arterial grado 1. Esta hipertensión es cuando los valores están entre 140 a 159 y o de 90 a 99 la sistólica, ¿cierto? Y por último tenemos la hipertensión arterial grado 2. Esta hipertensión se considera cuando los valores son iguales o mayores a 160 y o en la diastólica iguales o mayores a 100. Listo. Entonces, con esto es fundamental, nosotros ya podemos más o menos diagnosticar, más o menos ubicar a un paciente en cuál tipo de hipertensión está. Ahora, ¿cuáles son los objetivos que vamos a buscar cuando damos un tratamiento? Entonces, siempre es, digamos, esencial en los objetivos, es muy importante que se reduzca por lo menos 20 milímetros de mercurio en la sistólica, ¿cierto? Y 10 milímetros de mercurio en la diastólica. Los rangos se deben mantener menores a 140, 90. Listo, esto parece un 4, 90. Uy, bueno. Ahora, esto es, digamos, muy importante. Esto debe suceder para considerar que estamos haciendo un buen tratamiento. ¿Qué sería lo ideal? Entonces, lo ideal sería que nosotros tengamos en un paciente menor de 65 años la presión menor a 130/80, ¿cierto? Pero no menor a 120, no menor a 120/70, porque ya digamos que estaría muy baja para ese tipo de pacientes. Ahora, los pacientes mayores de 65 años, pues igual o mayores a 65 años, nosotros vamos a buscar que se mantengan menores a 140/90. Entonces, digamos, se vale con estos objetivos iniciales. Pero en el menor de 65 años sí sería mucho mejor que esté menor a estos valores que mencioné. Listo. Es muy importante saber que no solo existen los tipos de presión arterial clasificadas por los valores que nos arroja, ¿cierto? Sino que saber que existen dos tipos de presión. Entonces está la hipertensión arterial, que puede ser primaria o puede ser secundaria, ¿cierto? ¿Qué es la primaria? Es
la definición es que es una elevación de la presión arterial sin una causa identificable directa. Entonces, elevación de la presión arterial sin causa identificable. Y la secundaria es una elevación de la presión arterial que se provoca por una enfermedad o por un agente identificable, ¿cierto? Entonces, esta va a tener, digámoslo así, una causa. Entonces, es provocada por una enfermedad o algún otro agente que nos esté elevando esa presión arterial. Hablando de la hipertensión arterial primaria, es en la mayoría de los casos, entonces es hasta en el 95% de los casos, ¿qué factores de riesgo existen esta hipertensión arterial primaria? Está la edad, está la genética, está la obesidad, el consumo de sal pues muy alto, consumo elevado de sal, el sedentarismo, ¿cierto? El estrés y la fisiopatología de esta hipertensión arterial es bastante, digamos, amplia, es multifactorial. Entonces está, por ejemplo, que hay una hiperactivación del sistema de renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué pasa? Que la angiotensina 2 es principalmente vasodilatadora. Perdón, es principalmente vasoconstrictora. La angiotensina 2, ¿cierto? Y la aldosterona, que hace parte de este eje, es importante o su función principal es la retención de sodio y pues como el sodio es un ion, va a atraer agua, ¿cierto? Va a atraer agua y pues esto aumenta la volemia y por ende va a subir la presión arterial. También se puede explicar por una hiperactividad simpática del sistema nervioso simpático. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso simpático va a generar vasoconstricción y esto, y pues también va a aumentar la frecuencia cardíaca, también va a aumentar el inotropismo, que es la contractilidad, entonces es importante, ¿cierto? Es fundamental también tener en cuenta aquí la disfunción del endotelio. ¿Por qué? En el endotelio existen muchísimos tipos de sustancias, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que cuando, digamos, el endotelio no está acorde a su funcionamiento normal, va a generar un déficit de óxido nítrico. El óxido nítrico normalmente es vasodilatador. Si no tenemos óxido nítrico, pues obviamente vamos a tener una vasoconstricción porque no va a haber quien la contrarreste, por decirlo así. Aquí es fundamental tener en cuenta dos conceptos. La arteriosclerosis con R, arteriosclerosis, y la ateroesclerosis sin R. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, la arteriosclerosis se traduce en una rigidez arterial, que esto generalmente sucede por la edad y por todas estas cosas. ¿Qué pasa? Que si las arterias están rígidas, va a aumentar la resistencia vascular periférica y esto genera que se aumente la presión. No va a haber esa distensibilidad que necesita, digamos, las arterias como la aorta cuando la sístole se produce. Entonces no va a haber como esa acumulación inicial que se da de sangre en la aorta tan fácil, sino que pues simplemente no va a poder estirarse y se va a aumentar la presión arterial. La aterosclerosis es, digamos, en pocas palabras la podemos definir como la placa de ateroma, que sí terminas generando una arteriosclerosis, es más, es un tipo de arteriosclerosis. Esto con respecto a la primaria. Ahora vamos a hablar de la secundaria. Entonces, esto no va a ser muy común. Si este es el 95% de los casos, esta máximo va a ser el 10%, generalmente el 5%. ¿Listo? De los casos.
¿Cuándo la vamos a sospechar? Cuando el paciente es joven, cuando el paciente no tiene factores de riesgo, cuando digamos, un adulto mayor que llegó con hipertensión, pero no responde a los tratamientos, ¿cierto? Entonces ahí ya podemos decir, esto está como raro, vamos a ver qué puede causar esto y todo eso. ¿Cuáles son las causas? Digamos, en este caso la fisiopatología depende mucho de cada causa, entonces puede ser un feocromocitoma. Un feocromocitoma es uy, no sé qué escribe aquí, feocromocitoma. Bueno, el feocromocitoma es un tumor que produce catecolaminas. Entonces va a generar adrenalina, va a generar noradrenalina y eso hace que obviamente estos neurotransmisores van a generar una vasoconstricción y van a terminar aumentando la resistencia vascular periférica, van a generar taquicardia. Bueno, también puede provocarse por enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica pues es fundamental en este caso porque si el riñón no funciona bien, obviamente no va a poder hacer natriuresis, se retiene el sodio, se retiene el agua y obviamente esto va a generar también activación del sistema de renina, angiotensina, aldosterona y pues eso genera hipertensión. También se incluyen las hepatopatías. ¿Qué pasa? Cuando hay patologías como la cirrosis, se pueden generar alteraciones de la hemodinámica del cuerpo, ¿cierto? Y en el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. ¿Por qué? Porque existe, en ese caso, como hay una disfunción hepática, va a haber una hipertensión portal. Una hipertensión portal y también, obviamente, una vasodilatación esplácnica. ¿Qué pasa? Esto va a activar el sistema de renina, angiotensina, aldosterona y aparte de eso, el hígado no va a poder degradar la angiotensina 2, que es la principal vasoconstrictora de este sistema, y eso va a generar, obviamente, que pues se aumente esta angiotensina 2 y que pues haya más vasoconstricción. Una cardiopatía, claro. ¿Por qué? Porque las cardiopatías generan bajo gasto. Si hay bajo gasto, pues el cuerpo, ¿qué va a hacer? Si hay bajo gasto cardíaco, el cuerpo va a activar los mecanismos para aumentarlo. Entonces está, por ejemplo, el sistema nervioso simpático, el sistema de renina, angiotensina, aldosterona y todo eso. La anemia, específicamente la anemia crónica. ¿Qué pasa? La anemia se puede traducir como una disminución en el hematocrito. El hematocrito es la cantidad de glóbulos rojos, ¿cierto? El hematocrito es el principal determinante de la viscosidad. ¿Qué pasa? Que la viscosidad es muy importante en el tipo de flujo y aparte de eso también en la presión. ¿Eso qué va a generar? Que va a haber una hiperactividad simpática. Si el hematocrito está disminuido, va a haber una hiperactividad del sistema nervioso simpático y del sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Sí, ok. Bueno. Eh, Vamos a ver también que los tóxicos, como la cocaína, el alcohol, todo eso, va a generar liberación de catecolaminas, específicamente noradrenalina y adrenalina, y también llega a generar la retención del sodio. Entonces, especialmente el alcohol es el que retiene el sodio. Pues, digamos, crónicamente. La cocaína, pues obviamente va a aumentar las catecolaminas y eso va a generar, pues, hipertensión. Por último, está el hipertiroidismo. El hipertiroidismo, como sabemos, es, digamos, una sobreactivación del metabolismo, se traduce en eso. Eso va a generar, aparte de todas las consecuencias, va a producir un aumento de la expresión de los receptores beta 2. Si hay más receptores beta 2, pues va a haber más actividad, ¿cierto?, del simpático. Y
es importante saber que T3 puede actuar directamente en el músculo liso vascular. Eso va a afectar el tono. ¿Por qué? Pues porque obviamente va a estar deficiente y va a terminar generando una hipertensión. Listo. Eso en cuanto a los tipos de hipertensión, digámoslo así, de la otra clasificación. ¿Por qué nosotros tenemos que tratar a un paciente con hipertensión? Tenemos que saber que todo cambio en la hipertensión arterial, si aumenta o si disminuye, va a afectar directamente la irrigación, mejor dicho, la presión arterial media. Y la presión arterial media es el principal indicador de la irrigación de los órganos en general. ¿Qué pasa? Si no controlamos esta presión, pues obviamente los daños que se van a generar son gigantes en órganos como por ejemplo el cerebro, como por ejemplo el corazón, como por ejemplo los riñones, hasta los ojos, ¿cierto? Entonces es muy importante que nosotros podamos controlar todo esto. ¿Qué fármacos nos pueden aumentar la presión arterial? Entonces, es muy importante saber también que obviamente hay fármacos que llegan a alterar esta actividad de la presión y generan una hipertensión arterial. Entonces, por ejemplo, los anticonceptivos orales combinados, estos tienen estrógeno. ¿Qué pasa? Si hay estrógeno, va a aumentar la síntesis hepática de angiotensinógeno. Entonces, si se aumenta el angiotensinógeno, este es el principal, el angiotensinógeno es el primer, digamos, la primera sustancia del sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, se va a desencadenar, si hay un aumento de angiotensinógeno, pues por ley va a tener que empezar a metabolizarse y esto genera que se convierta en angiotensina 1 y esta se convierte en angiotensina 2 y pues activa el sistema de renina angiotensina aldosterona y eso va a generar una vasoconstricción. Y obviamente retención de sodio y agua. Los fármacos adelgazantes, entonces, por ejemplo, las anfetaminas, porque hay anfetaminas como la fentermina, que sirven para adelgazar, la sirbutamina, son fármacos que van a estimular los receptores adrenérgicos y por ende, pues van a generar una vasoconstricción y un aumento de la presión arterial. Los descongestivos nasales, digamos, en la mayoría de los antigripales está un compuesto que se llama fenilefrina. La fenilefrina es un descongestivo nasal porque es un agonista alfa 1. Entonces, al ser un agonista alfa 1, vasoconstriñe los vasos de la nariz y esto evita pues que haya mocos, ¿cierto? Entonces, como son agonistas alfa 1, obviamente van a generar vasoconstricción y obviamente aumenta la presión arterial. De igual forma, las sustancias estimulantes, ahí entra la cafeína, entra las anfetaminas que sirven para el déficit de atención y para adelgazar. Está también la cocaína y los tóxicos que estimulen, ¿cierto? Esto va a aumentar, obviamente, la liberación de catecolaminas y todo eso. Cuando hay un fármaco que se llama Regaliz, digamos que no es importante saber su función, pero sí es importante saber que, bueno, también se puede llamar glicirrina, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a inhibir una enzima que se llama la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Esta enzima está en el riñón. Cuando usted la inhibe, va a aumentar el cortisol, porque esta enzima va a ser fundamental para inactivar el cortisol. Pero si usted inhibe la enzima, pues este cortisol se va a aumentar. Y si se aumenta el cortisol, este actúa como aldosterona. Y por ende va a retener sodio y agua. Entonces es importante.
Los inmunosupresores van a causar una vasoconstricción renal directa y esto va a generar, pues obviamente, una activación del sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Está también los antiangiogénicos. Entonces, estos angiogénicos van a inhibir el factor de crecimiento endotelial y eso va a disminuir el óxido nítrico. Entonces, si se disminuye el óxido nítrico, pues obviamente no va a haber quien vasodilate y va a vasoconstriñir. Los esteroides, los glucocorticoides, estos, pues obviamente, como les expliqué, del cortisol, van a generar un efecto mineral corticoide y eso significa que van a retener sodio y agua y aparte de todo van a aumentar la sensibilidad a catecolaminas. Entonces, retienen el sodio y el agua, aumentan el sodio intracorporal y el agua y aparte de eso, aumentan la sensibilidad a catecolaminas. También está la eritropoyetina. Esta eritropoyetina aumenta el hematocrito, lo que aumenta, lo que les explicaba, la viscosidad, que se describe así, sanguínea, y pues esto genera un aumento de sustancias como endotelina 1, que termina eh, haciendo vasoconstricción. Por último, tenemos los AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Estos van a inhibir las prostaglandinas, que son vasodilatadoras. Entonces, obviamente, no va a haber quien vasodilate, entonces, ¿qué pasa? Pues va a haber vasoconstricción. Y también van a disminuir la natriuresis. Natriuresis, eliminación de sodio. Bueno, yo sé que las generalidades son larguitas, pero pues hay que saber cosas. Entonces, también es importante saber las técnicas que se pueden usar para tomar la presión arterial. Entonces, yo las tengo como clasificadas en tres, que son pues la que se hace en consulta. ¿Qué pasa? Que esta consulta a veces puede fallar por la cuestión de la hipertensión de bata blanca, pero bueno, ¿qué es importante? Saber que se toma 2 veces por lo menos para confirmarlo y se debe tener 5 minutos de diferencia entre cada toma. Obviamente se debe tener en cuenta todos los factores que la pueden alterar, que haya tomado café, que haya fumado recién, bueno, todo eso. También está el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Se escribe así, mapa. También está el automonitoreo de la presión arterial. Bueno, el mapa. Esto se mide por un aparatico que se le pone al paciente por 24 horas. Entonces la está midiendo cada media hora más o menos y en la noche cada hora. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que al tener los valores de la presión arterial en el sueño, nosotros tenemos que tener en cuenta que si la presión arterial no disminuye un 10 a 20%, pues obviamente en el sueño, ¿cierto? Pues obviamente va a haber un riesgo alto cardiovascular. Se puede indicar para, mejor dicho, se indica, esto es muy importante para la hipertensión arterial de bata blanca, o sea, ahí se descarta. Y el automonitoreo es importante porque, pues, digamos, el paciente si sabe más o menos tomarse la presión, se le puede explicar si compra, por ejemplo, un aparatico o que alguien le haga el favor y le tome la presión, alguien que sepa, ¿cierto? ¿Cuál es una de las alternativas más, digamos, exactas? Es que el paciente se tome la presión 3 veces al día.
En cada vez que se tome la presión, va a tomársela sentado, acostado y parado. Cada vez, cada vez de estas tres, ¿cierto? De esto se va a sacar un promedio. Entonces, ¿qué pasa? A usted le van a terminar saliendo tres valores en un día, ¿cierto? Entonces, de los tres valores que le van a salir en un día, de la mañana, del mediodía y de la noche, usted va a sacar otro promedio. Entonces, promedio de cada toma y promedio de cada día. Por último, como son 3 días que usted le tiene que tomar, va a sacar un promedio de los 3 días. Entonces, ese sería el promedio total. Esto usted lo evalúa con los valores que le di antes o todo eso, y ahí puede saber si el paciente efectivamente tiene hipertensión arterial. Muy exacto, porque pues está teniendo en cuenta muchísimos factores, que esté sentado, que esté acostado, que esté parado, que en la mañana, que en la tarde, que el mediodía, que si hoy de pronto está alta, que mañana de pronto no, ¿me entiende? Entonces puede ser muy importante. Hay una cosa fundamental y es la terapia no farmacológica. Entonces, los cambios en el estilo de vida son fundamentales también porque esto puede disminuir muchísimo la presión arterial. Por ejemplo, si usted baja de peso, se puede disminuir 5 a 10 milímetros de mercurio por cada 10 kilogramos de peso que usted baje. Obviamente es duro, pero lo puede hacer y obviamente eso va a ayudar muchísimo. Hay un plan de comidas que es el plan de comidas DASH. Eso también ayuda a bajar de 8 a 14 aproximadamente milímetros de mercurio. Por ejemplo, bajar el sodio, específicamente, pues eso está en la sal. Si usted disminuye el sodio de la dieta, entre paréntesis sal, ¿cierto? Pues ¿qué va a pasar? Que también va a disminuir de 2 a 8 milímetros de mercurio. El ejercicio, poquito menos, pero ayuda de 4 a 9 milímetros de mercurio. Y si usted modera el consumo de alcohol, pues opción, no, mentira, opcional no, hay que moderar el consumo de alcohol. ¿Qué va a pasar? Pues que se puede disminuir también de 2 a 4 milímetros de mercurio. Yo creo que estas generalidades las vamos a dejar ahí. Esto, aunque no lo crean, es importante. Seguimos en el siguiente video con el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, que es una explicación muy importante para entender cómo funcionan los fármacos. Y ahí empezamos de lleno, después de eso, con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 2 o los IECAS, ¿cierto? Después ya seguimos con el resto de medicamentos y nada, vamos a ver cómo nos va con esto. ¿Les parece? Hasta luego, que esté muy bien.